Jerónimo, ¿somos adictos a las pantallas? Bueno, las pantallas se han convertido en un ingrediente tan fundamental de nuestras vidas que a veces parece que sí que lo somos, aunque no siempre. ¿Y eso es una enfermedad? Hay una enfermedad que se ha definido recientemente como tal enfermedad, como un trastorno en concreto adictivo, como una adicción, que es la adicción a los videojuegos a través de Internet. El resto de las adicciones se considera que están en el camino de serlo, pues como por ejemplo la adicción a las compras o al sexo o al trabajo, pero todo eso está un poquito en discusión porque hay unos límites muy borrosos entre lo que puede ser pues, un uso excesivo a llegar a una dependencia, a una adicción. Claro, esa dependencia, adicción se define como yo necesito mirar el móvil cada cierto tiempo o de forma frecuente porque si no tengo ansiedad o siento un desasosiego. Sí. Si lo miro frecuentemente y en un momento dado no tengo por qué hacerlo y no siento ese desasosiego, no soy adicta, no tengo esa enfermedad. Claro, lo que define la adicción en realidad es cómo tú priorizas ese elemento de tal manera que es algo ya sustancial, fundamental para tu vida. No puedes vivir sin ello y el perderlo te genera lo que se llama una ansiedad, lo que es en inglés craving, una especie pues, de gran impulso para poder seguir con ello, independientemente del perjuicio que eso te puede estar haciendo. ¿Cómo se llega a esa adicción? ¿Por un uso desmesurado? Hay personas predispuestas a ser adictas a esa pantalla. Después hablamos de la que está definida como enfermedad, como tal, que es los videojuegos, pero es verdad que hay personas que de forma recurrente a lo largo del día necesitan, por ejemplo, estar informados a través de Internet o necesitan de forma frecuente ver redes sociales o están condicionadas por los likes que reciben sus publicaciones en las redes sociales. ¿Cómo pasamos de la necesidad de uso frecuente, que a veces es por razones laborales, a la adicción y a la enfermedad? Pues hay pasos, ¿no? Parecen líneas difusas. Sí, bueno, los límites son efectivamente difusos. Para llegar a la adicción, como en cualquier otra adicción, pues hay que tener varios factores que muchas veces se tienen que dar al mismo tiempo. Disponibilidad del hecho de la situación que te produce la adicción, una cierta predisposición genética, biológica, pero también personal, en el sentido pues, de una serie de carencias que puedes tener desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista relacional, y que tratas de cubrir o de sustituir por lo que la adicción te produce, bien dándote placer o bien quitándote ansiedad. Es decir, que muchas veces pues, se tienen que dar un montón de factores unidos para poder llegar a la adicción. Por ejemplo, una persona, un periodista, que mira de forma recurrente lo que se está diciendo en Twitter, que mira las web de los periódicos, que está atento a la información de última hora y que por lo tanto está pendiente continuamente de su móvil, incluso los días que no tiene que trabajar. ¿Eso es una adicción? ¿Eso forma parte de su trabajo, esté en una pantalla como antes estaba el periódico en papel? Yo creo que es una deformación profesional, sí, en el peor de los casos, pero no es una adicción, ¿no? Yo creo que no, porque además se nos ha creado tal necesidad de estar informado, tal necesidad de estar conectado, ahí está definido un trastorno que es el trastorno de poder quedarse fuera, ¿no? Está con las siglas en inglés. Y eso en los adolescentes, sobre todo, es el temor de que si toda la clase está en un chat o está en una determinada red y tú te quedas fuera. Y entonces eso es dramático para los chicos porque se ven como que no cuentan, como que no valen, como que los demás pues efectivamente van a empezar a hacerles bullying en 10 minutos. Pero eso ha ocurrido toda la vida. Bueno. Ahora te quedarás fuera de un chat y antes te quedabas fuera de quedar para jugar el partido de fútbol o para estar invitado a la fiesta de cumpleaños. Eso ha ocurrido siempre, no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora es en pantalla. Con la máquina es distinto. ¿Por qué? Pues porque entonces el adolescente en cuestión lo que trata es de recuperar desesperadamente ese lugar que cree que ha perdido o que no va a llegar a ocupar. ¿La máquina da más visibilidad a esa sensación de quedarse fuera?
No, ¿Lo ven los demás que no estás? Yo creo que es más falso en el fondo, o sea, que es más virtual, más, ¿no? Pero sin embargo ellos lo viven así porque es en lo que están enredados, hasta tal punto de que uno de los factores importantes del fracaso escolar es que los chicos están, en vez de estudiando o en clase con la cabeza puesta en lo que les dicen, con la maquinita, con el teléfono, poniendo tweets y recibiendo y mirando y tratando eso. Hay algunos de estos que les importa más. Por ejemplo, páginas de estas que hay de parejas, que eso es otro mundo, que vamos, de buscar pareja, ¿no? Y entonces al final acaban más intentando que la gente les reconozca mucho y que les valore bien, mucho like, que no buscando pareja de verdad. O sea que se produce como una perversión en el hecho este que aparentemente tiene una finalidad y al final acaba teniendo otra, que es distinta. En el caso de los videojuegos, ¿cuál es el tiempo de uso adecuado, normal, para un niño en función de la edad que tenga a la semana? Si es que tiene alguno. Quiero decir que está muy bien esto de salir a pegar patadas a una pelota en la calle, pero en el mundo en el que ellos viven también la forma de jugar es así, ¿no? Claro que sí. ¿O es contraproducente? No, a los no, niños, ¿cuándo se les puede dejar jugar con una pantalla? ¿Qué tienen que tener? ¿3 años, 5, 7? Bueno, ahora se ve que se lo dejan el iPad a los 2 años o al año y medio en cuanto... No sé si eso está bien. Usted es el experto. Bueno, yo no creo que esté bien ni mal. O sea, lo que creo es que es un signo de los tiempos. Y entonces estamos en un momento en el que la tecnología, estas nuevas tecnologías, han invadido muchos espacios, ¿no? Eso puede tener cosas buenas y puede tener cosas malas. Cualquier cosa de la que se abusa, al final no acaba siendo positivo. ¿Y cuál es el uso adecuado y cuál es el abuso? En términos cuantitativos, en tiempo, ¿no? Por ejemplo. Hombre, yo creo que la medida está en que esto no desplace otras actividades que sí que son muy necesarias y esenciales, ¿no? Hablábamos antes, pues eso, de que no se deje en los niños de estudiar, pero también que no se deje de salir a la calle, que no se deje de tener una relación presencial con otros chicos y chicas de su edad. Es decir, que no vaya... Es que ahora juegan en línea con los cascos y el micrófono puesto. Sí. Entonces se están relacionando todos y están jugando cada uno desde la pantalla de su casa. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, porque ahí se puede favorecer muchas cosas, desde el anonimato a la mentira, a la superficialidad, a hacerse pasar por otro. Todo eso es bastante difícil en ese sentido. Hay adictos a los videojuegos que son niños, ¿hay también adultos? Está definido en adultos, o sea que el problema mayor se da en adultos. Lo que pasa es que se han publicado casos anecdóticos, ¿no? En España pues ha salido en todos los periódicos un niño, me parece, como de 11 años, que pasaba 20 horas del día con el videojuego y le tuvieron que ingresar y tal, una cosa... Pero el problema lo tiene el niño, pues lo tienen los padres, ¿no? Hombre, claro. Porque dejar a un niño 20 horas solo... Ya, hombre, supongo que no podían permitiéndole jugar durante 20 horas... Acabó ingresado en una clínica de desintoxicación, o sea que... Pero es un hecho, digamos, aislado. Yo creo que se da más en adolescentes y en jóvenes, ¿no? Es donde más incidencia puede tener. Y cuando hay muchos tipos de juegos, además, y cuando hay una dedicación muy grande, cuando empiezan además a intentar ganar de la forma que sea, pues eso muchas veces deriva a otros problemas, ¿no? El más conocido, pues la ludopatía, el juego online patológico, en el que los juegos de azar pues tienen, imagínate, toda la publicidad, que afortunadamente se ha reducido un poco ahora, pero realmente hay mucha gente que está jugando online, apuestas deportivas, pero también juegos de casino y otros. O sea, que puedes pasar de un juego aparentemente inocuo, un videojuego, a otro tipo de juegos en los que ya tienes que hacer un desembolso económico. El paso de uno a otro es relativamente fácil. No es relativamente fácil, pero es posible, porque además en los videojuegos pues muchas veces puedes conseguir ventajas o mejoras Pagando. Y entonces ahí ya se crea un círculo. Una vez que haces el primer pago,
ya es mucho más fácil que hagas cualquier otro, ¿no? Supongo que Como sí, derribar porque la hay primera muchísimos barrera. jugadores que nunca hacen ese pago. Hay muchos. O sea, que hay muchos tipos de juego que te permiten jugar a través de Internet sin mayor gasto ni problema, ¿no? Pero sí, cuando se entra en esa espiral ya es más difícil. ¿Hay algún tipo de predisposición a convertirse en un adicto? ¿A Sí, sí, convertirse en sí. un enfermo? Sí, sí, para la adicción hay predisposición. Hay predisposición, pues primero de tipo genético hereditario, por ejemplo, Es decir, si has tenido un padre, una madre, un abuelo adicto, efectivamente. es Eso te factible que tú concede, seas, sí, te digamos, concede más más propenso. posibilidades para poder acabar tú siendo también adicto. Y esto se da pues con adicciones de comportamiento, como es la ludopatía, se da también en adicciones químicas o en el alcoholismo, que es efectivamente pues la adicción probablemente más frecuente. ¿Es comparable la adicción a los videojuegos a la adicción al alcohol o a las drogas? Sí, se parece, en la estructura se parece mucho. Suceden los mismos fenómenos. ¿Cuáles? La ansiedad por seguir jugando, la búsqueda de medios para seguir jugando o seguir bebiendo o lo que sea, el malestar y la angustia cuando se deja de jugar o cuando algo te obliga a dejar de jugar, y luego también el centrar toda tu energía, toda tu vida y todos tus ilusiones y anhelos en este tema, independientemente de todo el daño que te esté haciendo por otro lado. Y en eso se parece mucho. Aparte de esa predisposición genética, ¿hay algún detonante? ¿O es simplemente la vida que tenemos y todos los dispositivos que tenemos a nuestro alrededor los que favorecen? No, hay circunstancias que ayudan para que aparezcan. Mira, tenemos un ejemplo muy cercano, que es que con la pandemia COVID, pues ha aumentado, por ejemplo, el número de jugadores online. Y eso está registrado y hay un control y se ha podido ver con toda claridad. Seguramente pues el confinamiento, la pérdida de relación social, todo esto a los adolescentes les ha influido mucho, y a partir de ahí pues se han creado más problemas de los que había previamente. ¿Es en la adolescencia cuando se desarrollan esas pautas? Sí, puede ser más tarde también, pero en la adolescencia hay mucho peligro de que esto pueda desarrollarse. Me pongo entonces en el papel de los padres, de los tutores, de los responsables. ¿Cómo regular ese uso para que sea un uso adecuado, enriquecedor de los videojuegos, de las pantallas en general, y ayude a la persona pues, a entretenerse, a informarse? ¿Cómo detectar que hay una adicción y cómo detectar que hay una enfermedad? Bueno, yo creo que los padres y los educadores son los más capaces de poder detectar pronto este tipo de problemas. Pero los niveles de exigencia de los padres son muy distintos y el tiempo que los padres pasan con sus hijos varía tanto de unas familias a otras. Efectivamente, efectivamente, tienes toda la razón, y yo creo que este es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, que es que el concepto de familia está cambiando, ha cambiado, y la atención de los padres hacia los niños pues también se ha diferenciado de la que había previamente. Y una obligación de los padres, tenemos un poco la idea de que los padres estamos ahí para dar y para estar disponibles, pero también estamos para poner límites. Es decir, que esos límites, el que no los recibe se perjudica mucho de no haberlos recibido, y es difícil. Y claro, las horas, la no conciliación, las horas de trabajo excesivas, los padres que llegan a casa por la noche cuando los niños ya están dormidos para irse al colegio, en fin. Todo esto al final lo que crea, pues eso, muchas horas de pantalla, y claro, la pantalla no es un instrumento educativo. ¿Y cuáles son las consecuencias para el adicto? Aparte que acaba con problemas de vista porque el ojo se seca, no parpadea y demás, aparte de esa consecuencia física, por ejemplo, ¿qué repercusiones tiene en su vida? Pues repercusiones muy importantes, porque se dejan de hacer muchas cosas, te dejas de interesar por muchas cosas que son interesantes, y en realidad tu desarrollo vital y tu proyecto pues descarrila, ¿no? Y llega un momento que estás entregado a esta adicción y por tanto todo lo demás pues no funciona, y entonces deja de funcionar
pues en estudiantes el rendimiento académico, en personas trabajando su rendimiento laboral, en la relación interpersonal y en la relación de pareja, pues puede haber también un daño y muchas veces una ruptura. Es decir, que las consecuencias pues son realmente importantes. ¿Y esto cómo se cura? Pues se cura con ¿Se cura? dificultad. Sí, se cura. Se cura. Bueno. Se cura. En realidad los problemas de conducta adictiva, compulsiva, en el fondo se parecen mucho todos, ¿no? Y con respecto al tratamiento. Hasta la adicción al trabajo. Sí, y hasta engordar, que al fondo muchas veces es una adicción a comer demasiado, ¿no? Entonces, de personas que acuden al tratamiento, porque el mayor problema está primero en reconocer el problema como tal y segundo, querer resolverlo y después tener la ayuda profesional que todo esto requiere. Entonces, ¿qué sucede en este proceso? Pues estamos perdiendo casos, ¿no? Casos primero no detectados, casos que una vez detectados no quieren acudir al tratamiento, no reconocen la enfermedad, lo voy a resolver. Es decir, que los detecta el entorno normalmente. Sí, o eso, el maestro o el compañero de trabajo, lo que sea. Entonces lo voy a resolver por mí mismo, yo no necesito psicólogos ni médicos, nada. Total, esos también los perdemos. Y luego de los que acuden a tratamiento como tal, los tratamientos no son mágicos, no son tomarse una pastillita o sal por aquí y entra por aquí, ¿no? Son de esfuerzo, son de modificar y una serie de cambios y son de seguimiento y de tiempo. Es decir, que se trabaja en la conducta Sí. y se trabaja en las rutinas del día a día. Sí, bueno... ¿Tratamiento farmacológico también? Vamos, iba a decir rara vez, igual no es tan rara vez, ¿no? En realidad el tratamiento farmacológico se emplea más para las consecuencias derivadas de la adicción. Muchas veces estas personas acaban teniendo depresión, acaban teniendo ansiedad, entonces sí que es práctico poder complementar el tratamiento con fármacos. Fármacos que actúen contra la adicción, pues hay algunos, y de hecho a veces se usan, pero no es lo más común. Es decir, lo más común es utilizar técnicas psicológicas, concreto, pues, técnicas sobre todo que cambien la motivación de las personas y produzcan una serie de modificaciones en su conducta habitual y en su manera de actuar y de sentir, que eso le haga más fácil después un cambio de conducta real, una decisión que de hecho le aparte de la adicción. No suele haber soluciones de pasar de ser adicto a seguir en contacto con el elemento adictivo de una manera controlada. Eso con el alcohol es fácil de ver, ¿no? Estamos pasándonos con el alcohol, podemos después tomar alcohol moderadamente, pues es muy raro. Lo más fácil es no tomar nada de alcohol nunca. Y cortar por lo sano de la noche a la mañana, es decir, sí. En el caso del alcohol es a partir de hoy no se toma más alcohol, en el caso de un videojuego, una pantalla, a partir de hoy esa pantalla se apaga, sí o sí. ¿Esa es una solución adecuada? ¿Es una solución que debe ir avalada o controlada por un médico? Y estoy pensando en padres que dicen, mira, llevas tanto tiempo jugando, tantos días, ha suspendido, se acabó, la pantalla se apaga y se apaga automáticamente. No sé si eso genera tal ansiedad que puede llegar a ser contraproducente en un momento dado. Bueno, es posible. Lo primero que hay que decir es que es posible y que hay quien lo hace, pero no es fácil. No es fácil y puede tener, pues, por ejemplo, en el caso del alcohol, puede tener consecuencias físicas peligrosas. El mono, como en las drogas. Sí, claro, peligroso. Un delirium tremens. Ajá. Sí, personas que son alcohólicos crónicos y que beben mucho, la interrupción brusca del alcohol puede llegar a producir estos síndromes que son peligrosos, pueden tener un riesgo vital. Una cosa típica es que un alcohólico crónico tiene un accidente, por ejemplo, pues, se cae o tiene un accidente de tráfico, le llevan al hospital y lógicamente dentro del hospital no se puede beber alcohol. Y a las 24 o 48 horas pues desarrollan este cuadro que es muy aparatoso y que requiere tratamiento y muchas veces tratamiento intensivo. Así que eso hay que tener cuidado. Pero con los videojuegos sí se puede hacer. Y con el juego patológico también, con el juego de azar, que bueno, pues hay gente evidentemente que sí que lo deja, y como con el tabaco también se puede hacer.
pero vamos, lo más común es que no se pueda. Yo tengo una anécdota, ¿no? Que es que en los tiempos en que las tabaqueras tuvieron pues, pleitos con determinadas autoridades sanitarias o autoridades que les reclamaban los gastos de las personas que habían tenido cáncer de pulmón por haber fumado y tal, a mí me propusieron en un juicio que tenían que me iban a hacer una sola pregunta. Y no te doy muchos más detalles para no reconocer la compañía, el entorno, los abogados, tal. Pero la pregunta era, ¿usted cree que todo aquel que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar? Y evidentemente yo tenía que decir sí, y no lo dije. Es decir, que no me pareció que fuera un argumento como para poder utilizar en ese contexto. ¿No todo el mundo puede dejar una adicción? No, no todo el mundo. Sin ayuda estamos hablando, ¿eh? Sin ayuda. Esa era la pregunta. ¿Cuándo hay que buscar el consejo, el tratamiento y el asesoramiento de un psiquiatra? Pues en el momento en el que uno ve que no es capaz de superar la adicción. Pero tiene que reconocer que es una adicción y que tiene un problema. Si no lo reconoce... Efectivamente, eso es lo primero, el primer paso que hay que dar y que muchas veces pues, es difícil también. Aunque se corrija, aunque se cure, deja secuelas. Bueno, yo creo que el mundo, después de haber superado la adicción, es mejor que antes. Así que en ese sentido yo creo que hay que dar ese mensaje que es además real, o sea que es positivo. Pues muchas gracias, Jerónimo. Ha sido un placer.